called him Jesus, born of a virgin. Mary called him Jesus, but I call him Lord. Jehovah Messiah, mighty God and King, bread of life. He is the lasting word of love that I see. Yeah. Light in darkness, door to heaven, my home in the sky, the fountain of living water that never shall run dry. But the angels called him Jesus, born of a virgin. Mary called him Jesus, but I call him Lord. But the angels called him Jesus, born of a virgin. Mary called him Jesus, but I call him Lord. But the angels called him Jesus, but I call him Lord. He's Lord. Amen. Amen. Someone else then would like to share a testimony before we start our Sabbath school review? Okay, so I guess then we can begin. Let's have a word of prayer before we start. I would like to ask Brother Roger to lead us in a word of prayer for us to start the reviewing of our lesson. Yeah, yeah, surely. Let's pray. Heavenly Father, we are so grateful because you are the God of covenant. And right now we are asking the blessing of the Holy Spirit that you have promised for us. We want to know more about you, more about your wisdom, more about your knowledge. And through the life of Noah, we want to know you more. Help us to understand what is the message of this lesson that we have studied in this week. And please remind us about how important it is to get a covenant with you. Thank you. We ask you and we thank you all this in the powerful name of Jesus. Amen. Amen. Today we have with us some guests, some visitors. Before we introduce our guests, we want to give welcome to Brother Adolfo Mercado, Sister Natalie Nino, Sister Jenny, Brother Roger, Brother Ruben,
and Sister Lisette. We have a lot of more members that were not, they're not connecting with us today. We don't know why. And we want to give the welcome today to some people that we are invited to join us while we discuss the lesson that we have studied. I would like you to introduce yourself. We have Williams. I think it's Sister Williams. Would you mind introducing yourself? We have Brother Thomas and we have Brother Guy. Please tell us where you're visiting us from. Tell us your name. Happy Sabbath, everyone. Happy Sabbath, sister. Yes, I am Sister Blair Grove Williams. I'm from the New Haven Seventh-day Adventist Church in Jamaica. And I am so excited to be worshiping with my brothers and my sisters. It is good to be a part of a worldwide church, family of God, where we can come together and share and express God's goodness. So happy Sabbath to everyone. Thank you very much, sister, to be here with us today. Welcome. Happy Sabbath. We have also Brother Thomas, or is Sister Thomas? Brother Thomas, sorry. Please introduce yourself. I'm Sister Thomas from Jamaica. I am from St. John's Church, and I'm just visiting with you today. Sister So, Thomas, blessed welcome. Sabbath. Welcome, Worship. Sister Thomas. Welcome and happy Sabbath. We have also Brother Guy. Brother Guy, please tell us your name and where you're visiting us from. Okay, I see that you didn't connect with your microphone. Maybe you'd like to reconnect and turn on your microphone because it's not working, brother. The lesson from this week, brothers and sisters. What can we say about the lesson from this week? We're going to share our lesson here. 1 minute. Remember, this is a Sabbath school class. It's not a preaching. So remember that everyone can join and participate. Who did the task of learning the memory verse? Can someone say it from heart without I showing it? Remember? But now found grace in the eyes of the Lord. Oh, now it's found grace in the eyes of the Lord. Noah found grace in the eyes of the Lord. Very good, very good. Where is that located? Genesis to be frank, Genesis 5 or 6 are not looking. Yes, Genesis 6:8, sister. Very good. Genesis 6:8. Okay, what can you tell us about that text? But Noah found grace in the eyes of the Lord. Somebody, what can you tell us about that particular text? Noah believes in God, and he sees and he knows, and within him that everything God are doing to him was perfect in his sight, and he believed God. And also the text did say counted to him for righteousness. So no, that's my part. Yes, sister, very good. Somebody else would like to tell us what can you tell us about this text? Noah found grace in the eyes of the Lord. What does that mean to you? We know that grace means God's unmerited love and mercy towards us.
And when we look at the situation in which Noah was, when we look at his days, his environment, the conditions, which we will get into later, he could look beyond that and see the love of God because he believed God and he knows that God would have directed his path because he claimed God's love. And as our sister said, he believed God and it was counted to him for righteousness. Amen. Very good. Amen, sister. We are going to see what we are going to discuss. 1 second. I am going to share with you what we're going to discuss exactly in the future. The lesson is entitled All Future Generations. When we speak about all future generations, we are speaking about the ones that passed, the one that we are, and the ones that might come. My question for you is, do you believe that other generations will come? Let's put the microphones on mute while we're not talking because we have a lot of noise in the back. We'll put sister on mute. When you are going to speak, you open your microphone because we have some noise in the back. Okay, so when we speak about all future generations, do you believe that there is another generation to come? If we speak about all future generations, we are speaking about the ones that already passed, yeah, and many generations have passed already, and we have one we are living now. And do you believe another one is to come? The worldlings believe that this world will go forever, right? So humanity progressively went to rock and ruin after sin entered our world. Most humans decided to devote themselves entirely to sin. Although a minority or a remnant, they chose to obey and praise God. So who were this minority? What can we say about this minority that decided to obey and praise God? God intervened in a drastic way when evil topped out, but he found a way to give us a second chance in his grace. So in this lesson, we are learning the antediluvian world, only evil thoughts. We are learning about Noah, a just man. We are learning God's covenant, a covenant with Noah, and we are learning a covenant with all living beings. I am going to stop there and ask you now to tell me, what exactly can you tell us about the first part, the antediluvian world? Can you tell me something particular about these people? You can see Genesis 6:5. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Who would like to participate? Remember, it's a class. This is not a sermon. I want you to tell me, what can you tell me exactly about this, this first generation? Somebody? I can notice that in every verse in Genesis, the sin was increasingly, because first of all, Eve take the fruit, then appeared the Cain, and he presented different offerings, and in other different situations that the sin was more and more, and God has had to send Put a stop. flood. To put a stop. Very good, sister. So the sin was increasing and increasing and increasing. At the beginning of our lesson, we had a 1 second. At the beginning of the lesson, we can see where, let me get it. I'm sharing it. We have an explanation here about the bacteria, right? And how the bacteria grows and grows and grows. We have the example of the coronavirus or the COVID right now in the world. You can see how something that started away down in China, in a moment of nothing,
went right abroad and went all over the world. We can see how a little virus, a microscope virus, yeah, from nothing, from in a way down in Wuhan, China, went away over the entire world, and how it was transported, and it is still increasing and increasing and doing a lot of damage out there, right? What can you tell us about sin? Somebody, what do you think about sin? Is sin the same way? Was that happening in the world and that's why God decided to get rid of it? What do you think? Yeah, sin, if you notice, okay, so Satan came in and he introduced sin to Eve. And from there, what he did was try to let them doubt God, doubt God's word, what he said, what he commanded them to do. And the moment they start doubting, I wonder if God is telling me the truth. I wonder if I eat that fruit, if it will really make me wise, and so on. So they started doubting. They started wondering if, and then the moment they start wondering, they start you start thinking about that thing, and then it becomes a part of you. What happened to them now? Okay, so Eve ate the fruit. She took it to Adam. Then, okay, so they both sinned. Then they start blaming each other. They even blame God. Then God told them what to do to rectify this problem. You know, I'm going to send my son. So this is the symbol, the sacrificial offering. But Cain disobeyed again. And then in his disobedience, he didn't stop there. He went to kill his brother because he was envious of his. So the moment we allow sin into our life, it's like the bacteria. It starts multiplying, and one sin leads to another, and so we get trapped. And it is difficult if we don't stop it. And with God's help and the Holy Spirit, we get trapped into it, and we become more sinful each day, and that is the problem. Thank you, sister. Yes, go ahead. I want to continue on what my sister has just said. Sin has a principle. The devil has a principle. And the sin principle is the devil is never satisfied with our sinful state. He wants us to be dragged more and more and more into sin. He's never satisfied. And as she said, we saw where he took the fruit. She wasn't satisfied. She gave it to her husband. We see where Cain was not satisfied with what God told him to do. So he gave the sacrifice that was pleasing in his eyes. We see Lamech took 2 wives. God made 1 wife for Adam, but he took 2. So we could see the principle of sin continuing, just like the bacteria spreading. And so the good thing about it is that God is not going to leave us like that. Although we are shattered, like the potter, he is willing to put us together and to mend us so that we can become vessels of honor. But we just have to accept the grace that he provides for us and believe that he is capable. That's right, my sister. Thank you. Because that's what I wanted was to say the spreading and the spreading. It keep on spreading from Eve and Cain and Abel down to eliminate and going on and just spreading as you would suggest about the bacteria. All right, thanks. Thank you very much, sisters. We have a pastor with us. Welcome, Pastor. Please introduce yourself and go ahead. Yes, Pastor Ball from Jamaica. You just heard one of my members, Sister Blair Grove from Jamaica also. And we are pleased to be with you and to share with you. I want to support all that has been said so far. I'm Pastor Ball, Pastor Anthony Ball from Jamaica.
the New Haven Seventh-day Adventist Church. My input at this time is to support all that have been said so far, but I just want to add something else. We are able to do a number of things, or we are encouraged to do a number of things to avoid contracting the virus, especially now we're dealing with the COVID-19 virus. But where sin is concerned, there is nothing that anyone can do to prevent himself or herself from becoming infected. The Bible says that we have been born in sin and shapen in iniquity. So we can't prevent ourselves from becoming infected. However, we can use the remedy that has been provided to be cured. So the remedy won't prevent you from being a sinner, but it can cure you from the sin that all of us are partakers of. Thank you, Pastor. Let's go into Sunday lesson, the sin principle. Somebody would like to tell us about these questions that are asked in this lesson. The verses that we have here in the scripture. What can we say about the sin principle? Somebody? Well, I believe a So lot we're was said speaking about before. how the sin is progressing, correct. So we're saying how the sin is progressing. Yes. Somebody else would like to round Right. this up about how sin is progressing to move on? I guess if you notice, the Bible started using terms like the sons of God and the sons of men. Correct. And because the sons of God would usually follow God's principles, and the sons of men, and I believe those are the children, the descendants of Cain, they would usually follow their own principles, their own guideline. They did not obey God's word or his command. And so we find now, after a while, the children of God, which is, I think, is the descendants of Seth, they started intermarrying with the children of Cain. And so the rigidness that they had in obedience was no longer there. And so sin was literally taken over, or at least has literally taken over in this time. It had taken over the entire world. And so things had deteriorated to the point where God couldn't stand it anymore then. And so, and it was a steady progression, I would imagine. It wasn't just overnight, but things start, and just like the bacteria, it multiplies, and it multiplied, and it multiplied. And these people, they were very intelligent. Most times we see Stone Age people and these and that, but these people were very intelligent, coming shortly after creation. They were highly intelligent, and some of the things that they did, we haven't reached that stage yet. I mean, but and so they were just doing stuff and multiplying things against God, you know, and it annoyed God then to the point where he wanted to destroy them. Right, let me add also, as we are under the same, we're still on Sunday, there are a number of texts that are given in the lesson that show that the sin principle, what affected Eve, continues right down through every generation. Eve saw the fruit, desired the fruit, ate the fruit, and she gave it to her husband. And as a result of that, a perfect family
became a disjointed family, a family where now you see negativity entering into the family. So when God asked Eve about his wife, he began to blame his wife for the action that he took. And we move on to see where jealousy came up in the family and it caused Cain to kill his brother Abel. And the Bible tells us by reach the time of the flood or before the flood, the Bible tells us that the hearts of men became evil continually, only evil. Their hearts were only evil continually. And the Bible says that is why God had to destroy the world. And so sin, as I said before, has no cure than the cure that God has provided. And it doesn't matter what we do, none of us can control sin. None of us can prevent sin from growing. None of us can prevent sin from spreading. We can, by the grace of God, determine how it impacts our lives, how sin impacts our lives. We have been given free will and we can choose to do this or to do that. But as to control sin and prevent it from spreading, that is not in our power because we all have sinned and come short of the glory of God. And wherever you go in the world, you will find that sinful human beings are essentially the same. We have different culture. We grow up understanding things differently. But when you look at the root of the way we behave, we are sinful beings and it impacts everything that we do. Yes, and the good news is that God wants to save sinners. No matter what we have done, God wants to save us. So he decided to create a covenant. That's what the covenant is all about. And he chose a man in that generation called Noah, the man Noah. What can you tell us about this man Noah? Somebody? What can you tell us about Noah, the man that the text is telling us that God saw that was perfect? We have three expressions: righteous man, blameless, and walked with God. Who would like to first? Noah was living with a generation of vipers. Wickedness was all around him. Murder was committed around him. There was disobedience. However, despite all of these things, Noah was righteous. He did not follow the crowd. He lived above the fray, lived above everything. He did not adopt the sin principles. His lifestyle was different. Hence, he was called blameless. There were many voices, noises around him, yet he walked with God. And so the lesson tells us that he was someone whom God could work with. Yes. So despite whatever is happening around us, we should avail ourselves to be that someone with whom God can work with, so that he can find us righteous, we do right doing, blameless, we do not follow the crowd, and we walk with God, we do what he commands. I just want to add something, support Sister Blair Grove fully, what she has said. I want to add something more. We sometimes focus mainly on Noah, but think about his children, his three boys and their wives. I don't know their age or how old they were at the time, but essentially they were young people. Even if they were 100 or 120, they were young people. And so
Think about them. Two, living in a world where it was all about pleasure, gratifying the flesh. Young people going everywhere and doing things just to please themselves. Think about these young people and also Noah's wife, how it must have been difficult for them to say no to the pleasures of the world, to say no to peer pressure, to say no to the influence of the time. They must have appeared to be queer and strange to be the only 6 young people who, in this world of negativity where right was wrong and wrong was right, to stand up for God. So I just want to put a plug in for those 6 young people along with Noah's wife also. Yes. That's it. Also, Noah was a man of faith because you are living in a world where there was never rain and anything like that. To just get up, obeying God's word, building a boat, and I would, well, building a boat for and that wasn't for the sea or the river or whatever. It was there on the land, and expecting that there would be rain and you would need to be sheltered in there. That took faith. That was Noah's test to see if he would be obedient, because Noah could have chosen to disobey God, to say, okay, I've never seen that. That's impossible. And 120 years to build this thing. I mean, so it took faith, it took obedience for Noah to, and even while he was there building and preaching and the people were there not listening, he could have been discouraged, but he did not give up. He continued. So he was a man of faith and trust, and for him it was beneficial for him and his family. Brother Roger, Brother Adolfo, Sister Carolina, Sister Natalie, Brother Ruben Dario, do you have any comments to add to what the brothers and sisters are saying? Mm, I agree. Brother Roger? However, They have said it. however, Noah have these characteristics, these qualities. The family and he need the grace of the God. Even of these characteristics, we need the grace of our God. Thank you, Sister Jenny. Yes, Sister, you were going to say something, Sister Thomas. Go ahead. I was just saying they said it all, but it was obedience again that make him and his family could able to obey God and walk in the ark. They walk with God straight in the heart, and that was obedience. And I know Holy Spirit was still there to support them if they do. Yes, ma'am. The covenant with Noah. Tuesday. Sister Carolina, do you want to mention something about the lesson of Tuesday? Sister Natalie, Brother Ruben, or the guest that we have with us, Brother Guy, the Reed. Read. Go ahead, please. Covenant with Noah. Genesis 6:18 tells us that God will establish a covenant. It says, I will establish my covenant with you, and you shall come into the ark, you, your sons, your wife, and your sons' wives with you. Why is it that God decided to choose? Why is it that he decided to choose his wife and his 3 children and their wives?
Were they faithful too? Because Noah was the one that was perfect in God's eyes. The Bible didn't mention that his children were perfect in his eyes, or that the wives of his children were blameless, or his wife was blameless. Why is it that God decided to put Noah, his wife, his sons, and their wives when they were not blameless in God's sight? We mentioned in the lesson before, blameless, righteous, and walked with God. The three characteristics that the Lord is looking for in us. So why is it that God decided to put Noah and his whole family, 8 of them, in the ark, and not Noah alone? Can somebody tell me that question? Can somebody answer that question, please? Well, the Bible did not say at that that they time, weren't approved by God. Hello? The Bible did not say in ancient times, it was the priest of the family that represented the family. But it does not say okay, that they were not also equally faithful and blameless. It did not say that, but God spoke of the head of the family, because the head of the family would have been the main influencer, the one who would have influenced his family to be the kind of people that they were. And Right. so God made mention of him, but no doubt they exercised in faith. If you look at what happened in Sodom and Gomorrah, when before the destruction of Sodom and Gomorrah, it was Lot and others that he influenced, his family. Not all of them obeyed and followed him. He had daughters that did not come with him, or he had son-in-laws that did not come with him, and they too they perished in the fire. His wife looked back and she became a pillar of salt. And so every man will be saved upon his own merit. But you can imagine that Noah's influence was so great that he was able to motivate his children in spite of the wanton wickedness that existed in the world at the time. You asked something also about the covenant made. This covenant was not similar to the other covenants that were made. God did not say you must do, or if you do, I will not destroy the world again with fire, or with water rather. God says that I have placed my rainbow in the sky, and this rainbow will indicate to you that I, God, will be faithful to you and will not destroy the world again with water. So God did not say that he won't destroy the world again. That is important for us to see and understand. But he said, don't be afraid of water again, to think that I'm going to use water to destroy the world again. And this covenant was based upon God's faithfulness solely. It had nothing to do with what man would do. It had to do with what God's own faithfulness. It's a promise. It's a promise that God was making. And God was saying, in spite of how you will disobey me and you will reject me and all of that, I have made this promise. And every time you see that rainbow, you can be sure that I will be faithful to the promise that I have made. Thank you, Pastor. We have a brother Guy that raises his hand. Go ahead, brother. Yes, sir. It was God's intention to seek and to save the lost. And Noah and his family, they were more closer to God in that time amongst 100,000 people out there. So it was God's intention to seek and to save the lost. So that's why I think God chose Noah, his sons, and their in-laws to enter into the ark. So think about it. If you are married, you have children,
and you know that something bad is going to happen, the first thing that you want to do is to make that your wife or your husband and your children are there with you. And even if some one of them or so didn't make it, you feel bad. You feel you're not happy. Think about God being a family man. He's interested in the family. That's why he created it in the first place. He knew that if he said Noah alone into the ark, Noah would be stressed. Noah would not be happy without his wife and his children and their wives, because they were already married. So God knew that um, he made a covenant with Noah, yes, but Noah, of course, would influence his wife and his children to enter, and others if they had chosen. And just as the pastor said, it was the same principle in Sodom and Gomorrah. He invited Lot, he went to Lot. Now Lot was supposed to influence his children. Of course, only two of them got out. His wife partially got out because she wasn't fully out, and his other sons and daughters, they perished in there because they did not obey. And what we find happening to Lot afterwards, he got drunk, and who knows why he got drunk? I'm not sure, but maybe because he knew that he had sons and daughters that died there. He was not happy because they did not obey him. They did not accept his plea to leave. So, and then his wife had turned a pillar of salt, and probably that was his cause for depression, for letting him be excessive in alcohol. But so God is a God that is interested in the family, and of course Noah, as the head of the family, would be influential in it. To get his wife. If we notice what happened to Eve, Adam didn't have to eat the apple. He knew that Eve had sinned, but because he loved her so much and he did not want her alone to die, he said, Right. I guess he's saying, I would rather die with her. And, Exactly. and so this is something that we need to, be attentive to, especially those who have families. Exactly. That is my point here in this part of Tuesday. God wanted him to be saved with his entire family. And that is what we have to look at also when we're going to preach the gospel. The first people we are called to preach the gospel to is our own family. Before going around and looking for our neighbors and outside and getting other people to come in and accept God's message, we have to preach to our own family with our own testimony. That is the biggest way we can preach, with our own testimony. I have another question here that comes up in the Tuesday lesson, and it says, why God says my covenant and not our covenant? Can somebody answer that question? Why is it that God says my covenant and he didn't say our covenant? Yes, I spoke to it earlier about God's faithfulness. God was saying that I'll be faithful in this situation to keep my covenant, because there is nothing that God requested them to do in order for him to be faithful. God was promising the human race that he, doesn't matter you how you are in the future, I am making a promise. I am pledging that I will not destroy the world again with water. So it is God's promise. And Noah and his family are the human race. No matter what we do, God will be faithful in this regard. We come to Wednesday lesson, the sign of the rainbow. We're speaking about this sign that God sent saying that will not destroy the world again in water, but in fire, right? What else can somebody add to this part of the lesson in this sign of the It rainbow? didn't actually say fire. We are the ones over time who say not the water Yeah, with fire, but yeah. in actual, yes. Yeah. No doubt, no doubt, no doubt. Did mention that it was going to destroy the fire, but well, we know by the scripture and we I also know, by yes, yes, yeah, yes, by the spirit of prophecy yes, that he will indeed destroy it with fire. yes. Okay, and if you want to say something about the sign of the rainbow, to add anything else, Pastor?
No, well, a lot has been said, but I am marveled how human beings, whenever we see the rainbow, we have scientific explanation, and that's all we do. Have scientific explanation as to how the rainbow is formed, but we are not, well, because of sin, we are not seeing. I don't think, I don't know how many of us at this time, when we see the rainbow, that our minds go back to the place where God made this promise originally. Now, this was an awesome thing for God to have done, for God to have made such a commitment to a sinful race. And so each time that I see the rainbow, it is God speaking again. And we also can uh, take comfort in the fact we are not required to do anything in order for God to be faithful in this regard. God says, I am going to do this and I will do this. And God has been faithful so far. We have not had another worldwide flood. We have had localized flooding, but no flood that wiped out the entire human race. Yes, thank you, Pastor. We have Sister Alessia Reed with us too. Sister Alessia, would you like to add something to Thursday that says only Noah was left? Yes. What you said Thursday. Well, I wanted to share something Or, about the rainbow first. yes, sure, go ahead. If you notice that the covenant, God uses the rainbow. And he says, when you see it in the clouds, then you will remember this covenant that I made with you. But also notice in, I think it's in Revelation where John was describing the throne. And what do we see there? The rainbow was over That's the right. throne. So God is there. This symbol is there. Every time we look to God, we see that promise, we see that covenant, you know, Yes. to show he is faithful. For Thursday, only Noah was left. Of course, because the antediluvian world, they did not accept Noah's invitation to enter the ark. They got left out. So only Noah and his family was left. Everything was well, what was in the ark was saved. What was not in the ark was destroyed. And so we see where obedience is important, especially linking what happened then to our time. If we do not obey God, obey his word, prepare ourselves, enter into his ark of safety, no, then when he comes to destroy the earth, we will be blotted out, just like the antediluvian world, right? And so the emphasis on remnant here in this section of the lesson is also the emphasis of those on the earth who will obey, because the majority of the people on earth today do not want anything to do with God, do not want anything to do with his word. And even those who are worshiping him, no, majority of us or some of us will not be saved, because when trials and temptation come upon us, we will lose hope. We will go back on our faith because of the pleasures of the world. And now if we are not studying and be rooted and grounded in Christ, then we will be rooted out, we will be weeded out, right? So, and it's just the remnant of the remnant that will be saved. So if we want to be a part of the remnant, through prayer, studying God's word and the help of the Holy Spirit, then we can be. Of course, we cannot say, okay, I am a remnant, I am the remnant, because we have to do what God says. God is the one who chose us to be what he wants us to be. We just have to be obedient. And then when we are obedient, then we can be a part of his kingdom.
through his grace, through his blood. It's not even our works. Our works will only show us the faith that we have. Thank you, sister. This question that calls my attention, well, in general, many things called my attention, but this last question that says there, how does the covenant fit in with the idea of a remnant? What can we say about covenant and remnant? Can somebody tell me about this? How does the covenant fit in with the idea of a remnant? Let's ask one of the brothers that has not participated. Let's say, Brother Ruben, would like to hear your voice. Brother Roger, where are you? Brother Adolf. The remnant is, I think the covenant is the assurance of the remnant, because when I think, of course, we are reading all these stories, and then we suppose just little things, but let's imagine when Noah went out from the ark, and then he realized everything was destroyed, and you know that at least we are living all the time by faith. We think of the past just in the way that the Lord wants for us, but sometimes we have to get faith to believe in on the things that have passed and the things that will happen. And the covenant of God was the assurance of Noah to know that he will be protected. He will be, God will take care of him in anything else, because he get the assurance that maybe I think that, for example, there was no rain before the flood, but when it began to rain after the flood, it was something so fearful for them. So when they saw the rain, then of course the fear within them will be something so strange. It was something that they couldn't control. But believing in God, in the covenant of God, they will know that that rain won't destroy them, but it will be just a little rain, but won't be that rain wasn't the flood. So the covenant of God was the assurance of the remnant. Thank you, Brother Roger. Would somebody like to add something else to what we have said about the lesson? Covenant with Noah, the covenant, God's covenant with us. Somebody would like to add this part. What is it that the Lord is expecting from us? And what type of covenant the Lord wants to make with us? What does he want from us? Can somebody tell us about this part to finish? I just want to add, as it pertains to the covenant that God made using the rainbow, and I'm happy for what the sister mentioned earlier about God's throne. Also, the covenant is seen. As you study the sanctuary message, we can discuss more about that. But then it also speaks to the fact that salvation is from God and God alone. Just as how Noah and his family and the human race had the covenant that was made, the rainbow covenant, has nothing to do with what we can do or what we will do. So it is that salvation has nothing to do, the provision has nothing to do with what we can do or what we have done. God gave freely. Freely he gave his only begotten son. And thank God today, the entire world is blessed because God gave freely. And there's nothing that we have to add, or there's nothing that we can add to that. That's and as right. God's remnant people, we are people who live by faith. And if we fail to live by faith, we're not going to be able to make it through
these terrible days are the last days of Earth's history as his remnant. That's true. If you notice in the sanctuary message, the rainbow over the throne represents mercy and grace, mercy and truth. And this is what God expects. This is what he's giving us. He's offering us, you know, and if we just obey his word, then we will be saved by his grace, by his mercy. God's covenant is an everlasting covenant, and the covenant is to save us. And only those who accept this covenant of grace will be called holy, righteous, blameless, like Noah. And then we will be part of the remnant, because it is only the remnant that will be saved. So we need to examine ourselves and ask the question, are we a part of God's covenant? Are we a part of God's remnant? And we know what to do. We need to align ourselves with what he has said. And then we know that and accept his salvation. Then we know we'll be a part of his remnant. We thank thee so much for have participated today with us in this lesson. How many of us would like to give thanks to Brother the pastor? I don't know to pronounce your name correctly. I don't know if it's Boff, Pastor Boff. God, yes. Boff, thank you very much to be here with us today, Sister Williams, Sister Thomas, Brother Guy, and all the other ones that participated. I don't know if somebody would like to finish with a word of prayer. We'd like to have 2 words of prayer to finish. Somebody would like to pray? Let us pray. Our eternal God and our Father, we are so grateful that you have kept us safely throughout the week. We're so thankful also for the word that you have sent our way. I want to thank you also for bringing your people together from all over the world to share your word. I pray, Father, for your children in the other parts of the world, particularly this church that we joined with this morning. I pray, oh God, that your divine hands, your divine presence, and your blessings may continue to attend your children, is my humble prayer in Jesus' name. Amen. God bless you. I will have to run. Amen. Thank you very much, Pastor. Sister Williams, would you like to finish with a word of prayer also, please? Almighty God, we come to you this year on your holy Sabbath day. I would just praise your name for having kept us throughout the week, 6 days of toil and labor. And Lord, it is such a pleasure. It is so good that as brethren, as family members belonging to the household of faith, we can come together to join and to study your words. And so we thank you for the privilege. And help us, Lord, to live the lives. We may not meet each other down here on earth, but let us live the lives that when we go to heaven, we can say, praise the Lord. We know each other. We have met here and heard. So bless us throughout the day, Lord. The Sabbath comes with a blessing. So give us that Sabbath day's blessing. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. The English Adventist Church of Bogota is a small church of young people and different people that are learning English. Some already learned and some are still learning. We are so grateful with you all that you could join us today to help with the Sabbath School lesson. This church is located in Bogota, Colombia. They are Spanish speakers, and we are very happy that you have joined us today. Thank you very much for that. We are going to sing a hymn to continue with the second part of the service. Lord my God.
The time is yours, Brother Roger. Go ahead. We will have a moment for preparing our minds to remember that we have to be faithful through all this crisis time, because God has been faithful with us in this crisis time. So I will share with you the video of the initiative God's First. Putting God first can be difficult. What can we learn from John that will help us put God first in our lives today? John was the youngest of all the disciples. He loved Jesus with all his heart. When all other disciples scattered following Jesus' arrest, John stayed close to Jesus through the entire ordeal. Jesus honored his faithfulness by giving him the mission of caring for the woman who cared for Jesus the most, Mary, his mother. But when he was young, John was vengeful and angry. It was hard for him to feel compassion for those who rejected Jesus. Once, he suggested to Jesus that fire should come from heaven and destroy the Samaritans who rejected Jesus. Putting God first in John's life wasn't a single moment of courage. Instead, it was a lifelong commitment to love as Jesus loved. To put God first for John meant to give Jesus his temper as a costly offering. And the sacrifice of self at the feet of Jesus led John to offer him all his other desires. After Jesus returned to heaven, John remained faithful until his death, some 70 years later. His letters to the churches provide the greatest insight into his conversion. Here are his own words: "Beloved, let us love one another, for love is from God." He also said, "Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it. But he who does the will of God abides forever." Sometimes we're disappointed that we still cannot control our temper or overcome our worldly passions. But John went through a profound transformation over a lifetime by putting God first every day of his life. His example compels us to do the same. As we return our tithe and give our promise, we are challenged to put God first. Yeah, then please let's not forget about put God first. And I will share with you the Rogers, yeah. persiste el problema de que no te escuchamos bien, Rogers. Okay, so sorry. Okay, now I will share with you the links for the tithes and offerings, and let's prepare our minds for the preaching that today will be with our brother Christian Garcia. So sorry, it's just for this moment. Thank you, Adolfo. Cristian, el tiempo es tuyo. Buenos días para todos y para todas. Es siempre bueno abrir la palabra de Dios y meditar en ella. El versículo que leímos, que se encuentra en 2 Corintios 3:18, lo leemos de nuevo y dice: "Por tanto, nosotros, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor". Podemos hacer una siguiente breve oración. Padre Santo, gracias porque de nuevo podemos acercarnos a ti a través del cántico, la alabanza de tu palabra y de la oración. Te ruego, Señor, de nuevo que nos asistas en este momento, en este lugar, en el lugar de cada uno, y que asista, Señor, particularmente el corazón de cada hijo tuyo que está oyendo y viendo esta transmisión. Gracias por el espacio que nos provee, Señor, para
alimentarnos de tu palabra y te ruego, Señor, que así sea, que en verdad resulte nutriente para nosotros en este momento. En Jesús. Amén. Muy bien, una de las variables del versículo que leímos es la palabra transformación. Siempre nos resulta, la mayoría de nosotros, un verbo interesante el transformar, ¿cierto? Hablamos de transformación en diferentes contextos también y no nos falta razones para interesarnos, puesto que nosotros mismos estamos inmersos en un proceso de transformación a nivel espiritual, por supuesto, pero también a otros niveles de la vida, del contexto en el que se mueva usted de trabajo, de investigación, de academia, de familia, incluso, etc. Bueno, una de las historias más fascinantes de la antigüedad es la que cuenta Virgilio en su segundo libro de la Eneida, La caída de Troya. Su protagonista, Eneas, relata a la reina Dido de Cartago cómo sucumbió aquella ciudad inexpugnable a los ataques de los griegos. Troyanos y griegos estaban en guerra desde hacía más de 10 años. Las naves griegas habían cercado la ciudad de Troya muchas veces, pero las sólidas murallas de la ciudad impedían penetrar en ella. Tal vez pues habían insistido poco, podríamos pensar. No, según narran esos historiadores, vez tras vez los asedios habían sido rechazados. No habían tenido éxito los griegos. Un día desaparecieron los griegos y dejaron en la playa un enorme caballo de madera. Los griegos habían simulado la retirada, pero estaban escondidos en una cercana isla de Ténedos, ocultas las naves de la vista de los troyanos. Y en el vientre de aquel inmenso caballo estaban escondidos un grupo de guerreros escogidos, selectos, de la élite. Al verse libres de aquel largo asedio, los troyanos salieron extramuros para ver aquel intrigante objeto. Unos decían, qué magnífica oportunidad, debemos apoderarnos del caballo. Los griegos han huido, ¿por qué habríamos de temer? Entremos al caballo a la ciudad, decían unos. Bueno, otros, como el sacerdote Leoconte, por ejemplo, decían, ustedes deben estar locos, seguro que es una trampa y hay algo encerrado dentro. Es una máquina destructora o para expiar nuestra ciudad lo han traído. Troyanos, no podemos fiarnos del caballo, decían. Los griegos son nuestros enemigos. Resulta muy sospechoso que lo hayan dejado sin más, justo delante de la puerta. Bueno, mientras estaban discutiendo esos asuntos, aparecieron un grupo de pastores que traían prisionero a Sinón. Sinón era un soldado griego, fugitivo del ejército, según parecía. Prisionero, explicó que había tenido que huir porque querían matarlo y por tanto, pues les pedía protección, por favor. Sinón, a fuerza de hacerse rogar, explicó el significado del caballo como si tuviese, o mejor, como si estuviera traicionando un tremendo secreto. Les dijo que este caballo era una ofrenda votiva a la diosa Parasatenea para que ésta pudiera proteger la retirada de los griegos. Y también, por supuesto, era el secreto de las grandes victorias griegas. De modo que era tan grande o de tan grandes dimensiones que no pudiesen entrar a la ciudad, explicaba el prisionero, para no correr el riesgo de que los troyanos lo pudiesen introducir a la ciudad y hacerse a la protección de la diosa Parasatenea. Los troyanos creyeron el relato de Sinón y se atrevieron a romper parte de la muralla, ya que pues, no cabía el caballo. Arrastran al caballo, imagínense, con grandes cuerdas y sobre ruedas hasta la plaza de la ciudad. Virgilio cuenta cómo los jóvenes y los niños iban cantando y danzando, excitados y orgullosos de llevarse aquel magnífico trofeo hasta la plaza mayor de la ciudad. Y después relata Virgilio, el historiador, cómo empezaron una fiesta en la que bebieron, gozaron y se embriagaron. A medianoche, cuando todos dormían, Sinón, el griego traidor, abrió la trampa de la panza del caballo y enseguida salieron de su vientre un grupo de soldados expertos, guerreros de élite. Estos lo primero que hicieron fue matar a los centinelas y abrir las puertas de la ciudad para que entrara el ejército que entre tanto había venido con las naves. Pronto la ciudad estaba
envuelta en llamas. Sus habitantes desprevenidos sucumbían ante sus enemigos de siempre. Así se desplomaba una ciudad que había sido inexpugnable, invencible durante generaciones. Bueno, es muy posible, quizás que la historia del caballo de Troya sea una ficción literaria, quizá inspirada en un hecho histórico, porque pues los troyanos existieron, y las guerras entre troyanos y griegos también existieron, por supuesto, pero aún en el caso más fantástico, su significado, su trama es vigente para nosotros porque ilustra de manera elocuente los peligros que amenazan a los que meten en su casa, diríamos, en el desarrollo de la temática, en su corazón, en su mente, al enemigo. El caballo de Troya de tu vida sería básicamente el título de esta reflexión. Y volviendo quizás un poco al texto base, por tanto nosotros todos mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Y como quizás aplicación introductoria, luego ya de escuchar un poco o retomar, porque sin duda conocíamos, hemos leído tal vez, si no por lo menos visto la caída de Troya, sí quisiese que pudiésemos pensar un poco en las sutilezas o las artimañas, más bien sí que la palabra artimaña le queda muy bien al enemigo de Dios, que con sus deslumbrantes encantos y sus artificios mentirosos, por supuesto, trata de engancharnos o de atraparnos en sus redes. La Biblia, por supuesto, desde el principio mismo, ustedes recordarán allí ese diálogo entre Dios y Caín, que se encuentra en Génesis 4, cuando el Señor le dice a Caín, pero bueno, ¿por qué te enojas tanto? Si bien hicieras, no te irá bien, ¿no? Dirá alguna versión, no serás enaltecido, pero si haces mal, el pecado está a la puerta, listo para dominarte. De modo que estamos en guerra, estamos inmersos en el gran conflicto de los siglos, en el cual Dios se ocupa de manera intensa. De hecho, la Biblia presenta el afán de los ángeles en Apocalipsis, por ejemplo, que vuelan con gran velocidad para anunciar con gran voz también los juicios y la esperanza también. De modo que el propósito de Dios, podríamos decir, o uno de sus grandes propósitos, pues podría ser muy bien recrearnos a su semejanza. Porque ¿qué fue lo que se perdió cuando el pecado se introdujo en este mundo? ¿Acaso no fue la semejanza de Dios a nivel de santidad, de obediencia, de perspectiva, de visión? ¿Cómo vemos las realidades? Bueno, efectivamente Dios se propone que la imagen de Él, que había impreso en nosotros, su carácter, que por supuesto perdimos y ahora por naturaleza somos pecadores, se propone recrearnos, retomarlo, pues poner otra vez, si pudiésemos decirlo de algún modo, devolvernos esa imagen perdida, más bien. Bueno, yo no pretendo, por supuesto, entrar aquí en una dialéctica maniquea de buenos y malos, pretendiendo que todo lo que tenemos dentro es bueno y lo que viene de afuera es malo. Y menos aún pretendo caer en la mediocridad de la comparación, en la que solemos caer y nos resulta tan tentador, ¿cierto?, la comparación. Sabemos que los cristianos estamos llamados a vivir en el mundo siendo luz. Vosotros sois la luz del mundo. Recordarán ustedes pues esas aplicaciones interesantes del Sermón de la Montaña allí en San Mateo 5, 6 y 7. Pues somos llamados, por supuesto, a ser la luz del mundo, la sal de la tierra, la inspiración, el ejemplo les he dado para que como yo hice, ustedes también hagan, etcétera. Pero sin identificarnos con el mundo en sus intereses pasajeros, al punto de que podamos parecernos tanto que no haya diferencia. Es decir, somos llamados, como leemos en San Juan 17, 15, San Juan 17 es la oración sacerdotal, varias veces dice Jesús, así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 16, por ejemplo, del capítulo 17 de San Juan, dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es decir, una cosa es clara en la Escritura, lo presenta Juan mismo en su tercera epístola, y cuando dice, por ejemplo, él,
no amen al mundo, porque las cosas que están en el mundo perecerán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el mundo pasa y sus deseos, pero ciertamente el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para siempre. Y esa palabra hace eco en nuestra conciencia, en nuestra identidad vital, porque no fuimos creados para morir, sino para vivir por siempre. Y bien, en San Juan 14:30, por ejemplo, dice, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Otras versiones de del capítulo Juan dice, el que no tiene ningún dominio sobre mí. Nueva versión internacional, o la Dios habla hoy, diría, por ejemplo, aunque no tiene ningún poder sobre mí. Es decir, si algo es claro también en el ministerio de Cristo, es que él había venido a cumplir una misión de rescate, una misión redentora, la mayor misión que jamás se haya puesto en marcha. Y sin embargo, deja claro que el mundo y su misión pues estaban navegando por dos corrientes distintas, por lo menos en lo que entendemos en relación a lo que es vital, a lo que es la preocupación del mundo, a lo que perseguimos, a los intereses egoístas, etcétera. Pues Jesús dice en ese contexto que nada de eso hay en él. El príncipe de este mundo, que lo reconoce así como el enemigo, Satanás, que es el padre de la mentira, del engaño, de la codicia, etcétera, 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 pues nada tenía en Jesús. Y la pregunta que ya quiero hacer, incómoda para mí primero y tal vez para alguno que escucha, también es, ¿y cuánto del mundo todavía hay en mí? ¿Cuánto del mundo tenemos? Sabemos que hay un derrotero mayor, que hay un estandarte mejor, que hay una esperanza superior y que por supuesto se supone y caminamos en procura ascendente de ese camino y de la conquista de ese reino que Jesús nos ofrece. Pero ¿cuánto del reino entonces, hagámoslo en positivo, puedo yo, y lo hago en primera persona para que resulte más realista, cuánto del reino descubro yo en mí? Para ser honesto, muchas veces no descubro mucho de los intereses del reino, de la renuncia, de la generosidad, de la humildad que nos cuesta tanto, bueno, a mí, y de todos esos valores que tienen su origen en Dios, ¿no? Porque así lo dice la Biblia, toda buena dádiva y todo don perfecto, pues viene de Dios, ¿cierto? Del Padre de las luces, dice la Escritura. Sí. Hemos llegado a un escenario en el gran conflicto de los siglos en el que no cabe ni la neutralidad ni la inhibición. Estamos en guerra intensa, encarnizada y decisiva. Cada uno de nosotros, y especialmente en esta época final de la historia de esta tierra, estamos tomando partido. Claro, lo que pasa es que en perspectiva tenemos unas grandes, unos grandes acontecimientos que esperamos a veces con perspectiva o con expectativa mejor, pero lo que no pensamos a veces es que las decisiones pequeñas, aquellas, ¿cómo diría? Aquellas propuestas que acepto, aquellos pensamientos que permito, aquellas decisiones que ligeramente tomo, en fin, también son determinantes, ¿cierto? Porque no existen cosas pequeñas en el reino. Incluso cuando Apocalipsis 21, por ejemplo, creo que el versículo 7 y 8, Apocalipsis 21, habla de quienes no entrarán al reino en esa ciudad que describe Juan, el revelador, allí en Apocalipsis 21. Luego dice, pero los cobardes no entrarán. Si no solamente los idólatras, los borrachos, los que hacen abominación, etcétera. No, los cobardes y los mentirosos. Bueno, ya, pero pues hay mentiras blancas y bueno, la cobardía se explica y se justifica a veces, en fin. Bueno, el asunto y lo que quiero decir es que las cosas pequeñas no son tan pequeñas después de todo, ¿cierto? El enemigo de Dios ya se ha preparado para la última embestida, para la cual ha convocado a sus ejércitos, todos, el infierno, todo. Ha salido, se ha alistado. Las más efectivas armas del infierno también se han alistado ya. La Escritura lo ilustra como un león rugiente al enemigo, que anda buscando a quien devorar, porque sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que no tiene mucho tiempo.
Sabemos también por la historia, por la inspiración y por la naturaleza del conflicto que el epicentro de la contienda tiene lugar en el escenario de la voluntad donde se fabrican los pensamientos y se toman las decisiones. ¿Cuál es ese lugar? La mente humana, la ciudadela del alma. Sabemos también que el asunto crucial y decisivo tiene intrínseca relación con la adoración. Hablábamos el otro día un poco de eso, en relación a la adoración y a la música. El hermano Siegfried también nos ilustraba un poco bastante. Dios pide adoración y Satanás reclama el trono, por supuesto, siempre. Entre tanto, no podemos servir a dos señores, ¿cierto? Porque la Biblia es clara, aborreceremos a uno, amaremos a otro, etc. Hay una batalla que luchar, ¿verdad? Hay una guerra que ganar. Hay una eternidad preparada para nosotros. O como dijese el camino a Cristo en el capítulo 2, también hay una perdición que es real y que será la consecuencia de los desobedientes, que también es real. El camino a Cristo, por ejemplo, dice un texto precioso en la página 99 del camino a Cristo, dice que necesitamos tener ideas más claras de Jesús y una comprensión más completa de las realidades eternas. Además agrega que la hermosura de la santidad debe consolar el corazón de los hijos de Dios, ¿no? Hoy que estamos como tan desconsolados. Incluso hay otra versión, porque se escribe en el inglés, alguno de ustedes la leerá y la traducirá mejor, podría decir que la hermosura de la santidad debe saciar, otras dicen consolar el corazón de los hijos de Dios. Y a semejanza de los griegos que no pudieron derrotar desde afuera a los troyanos, también Satanás se fabrica sus caballitos de Troya porque sabe él que los enemigos más efectivos son aquellos que se camuflan desde adentro, desde la casa, ¿cierto? Convivimos con ellos, cohabitamos. Y es, por cierto, tanto más sutil incluso que los griegos de la antigüedad, Satanás. Sí, cada ser humano es una fortaleza sitiada por el enemigo. Pensemos un poco en eso. ¿Qué significa eso? Cada uno de nosotros, cada ser humano, es una fortaleza sitiada por el enemigo. Estamos en guerra. Pensemos un poco en las implicaciones de lo que eso pueda significar. Hoy los caballos de Troya son muy sutiles por ser muchos de ellos virtuales, por ejemplo, con todo su arsenal tecnológico. El enemigo está introduciendo sus soldaditos, sus soldados destructores en los muros de nuestra vida privada, en los muros de nuestra vida personal, nuestra vida privada, lo más íntimo, donde creemos que nadie se mete. Bueno, allí están las insinuaciones, las voces de sirena, de las que hablara Ulises allá en aquel clásico, pues también son ecos del infierno, que nos resulta muy familiar porque todo el tiempo estamos asediados por publicidad y por toda parte. Es, de cierta manera, un proceso de complicidad. ¿Cómo de complicidad? Sí, ya que existen muchas señales de advertencia en el camino, aunque también hay que reconocer que los cantos de sirena, como decíamos, el brillo de oropel más bien, y las promesas de gloria tienen un efecto hipnótico y cautivo en la mente. Por eso es que el cristianismo muchas veces, aunque entre paréntesis tenemos que reconocer que a veces no lo vendemos, si cabe la expresión, de la manera más correcta y adecuada, pero ciertamente muchas veces la gente en general termina concluyendo que es mucho más sabroso y agradable, mucho más interesante y encantador, pues el mundo y lo que ofrece el mundo, ¿cierto? Aquellas cosas de las que habla Juan, que dice el mundo pasa y sus deseos. Pero es que esos deseos y esas cosas y esos objetos y artefactos que se nos ofrecen son tan interesantes, tan bonitos, tan deslumbrantes, que no es fácil hacerles frente. Lo que sí que es verdad, o de verdadera importancia, de tremenda importancia por sus consecuencias, es el papel que desempeña cada ser humano al hacer uso de su libertad, de su voluntad. Nosotros haríamos bien en recordarnos a nosotros mismos que somos seres racionales, seres libres, bueno, hasta donde cabe hoy día, porque claro, hemos llegado al punto de ser esclavos y la definición de esclavitud podríamos pues definirla
con la simplicidad de los hábitos que se convierten en vicios y que luego no podemos librarnos fácilmente de ello. De modo que somos esclavos de lo que nos domina, ¿cierto? Muy fácil la definición. Los sentidos han de ser subordinados por la voluntad. La ingeniería social, con toda su artillería, se coliga contra la mente. Bueno, podemos decir la televisión, la música, el cine, ¿cierto? La gran pantalla y la chica también. La publicidad, que ofrece sensualidad y mil artefactos deslumbrantes. Todo lo cual aviva nuestra natural concupiscencia, ¿cierto? Porque también dice la Biblia que a causa de nuestra concupiscencia, no solamente es que el enemigo viene, solo que pues viene y siembra la semilla, y la semilla va creciendo si la regamos. Sí. Nuestros buenos hábitos cristianos y conscientes, porque bueno, decimos, vamos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos, compartimos un poco, predicamos cuando podemos. Esas cosas se encuentran a menudo con la rivalidad de una realidad virtual que parece más interesante y excitante, como lo decía recién, con productos y programas que despiertan nuestro interés y curiosidad, que somos curiosos para lo que somos curiosos, no digamos más. Como los habitantes de Troya, ¿cierto? Con el caballo, curiosos, ¿y qué será? ¿Y qué traerá? ¿Y por qué lo dejarán? Y bueno, salgamos. Y bueno, allí cayeron presa de la curiosidad. Imaginemos este escenario para llegar a digamos, a una reflexión allí de transición. Recién mencionábamos Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, pues comienza diciendo, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido, etcétera, etcétera. Entonces allí habla de cosas que son realmente deslumbrantes y encantadoras, y no más dolor, no más pesar, no más lágrimas, pues no más lo que nos molesta tanto, ¿cierto? Lo que nos asfixia la vida. Y sin embargo, pensemos un poco nosotros, viendo descender la santa ciudad, la nueva Jerusalén, extasiados viéndola, imaginemos. En visión retrospectiva podemos nosotros pensar en el Edén, en el primero. Pero dice la señora White, dice que la próxima, mejor, la nueva Jerusalén que vendrá, pues será más deslumbrante que la primera. Pero imaginemos la escena nosotros viéndola desde afuera, no desde adentro. Desde afuera se verá más interesante, más bonita, de cierto modo. Pero la sensación o la conciencia de no estar adentro, de no participar de los bienes de los santos, pues imaginen ustedes lo que podrá significar. Jesús contó varias parábolas y en las cuales concluyó en la nota desgarradora, donde será el lloro y el crujir de dientes, refiriéndose a aquellos que no podrán entrar a la cena, al banquete, a la ciudad, etc. Imaginemos nosotros entonces la escena. Pero bueno, ¿por qué menciono esto? Porque el pensamiento, digamos, la noción de no estar allí, no será tan terrible como la conciencia de saber que no estaremos, por ejemplo, allí porque no tomamos las decisiones correctas, porque fueron decisiones pequeñas, ¿cierto? Hablábamos recién de los detalles que no son insignificantes. Pues cada decisión, ¿cierto? De dedicarle más tiempo, de prestarle más atención, de conocerle más, pues son cosas que parecen pequeñas, ¿cierto? Pues madrugo un poco, me levanto media hora antes, hago el devocional o no, salgo corriendo mejor porque el tiempo no apremia, porque en todo caso estoy cansado y tengo sueño. Bueno, tantas cosas que distraen la atención de nuestros sentidos a cosas que son, pues, tangibles, que son necesarias, como el comer, el ganar, el dormir, el techo, etcétera, las relaciones, los sentimientos. Bien, algunos caballos de Troya, podemos decir invasores, que podemos identificar. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Bueno, quizá podamos advertir, y aquí yo tengo una lista, a ver, para Eva, por ejemplo, un caballo de Troya podemos decir fue la curiosidad, sí, podría ser, la curiosidad para Eva. Para Caín, la envidia, podría ser también, ¿cierto? Para Balaam, la codicia. Para los 10 espías, la cobardía de la que habla Apocalipsis. La cobardía quizás podría ser para los 10 espías. Para Sansón,
y Salomón quizás también, la cruda sensualidad, la sensualidad. A ver, para Santiago y para Juan, la soberbia. Bueno, por lo menos así un poco lo plantean los evangelios. Bueno, y para ti y para mí, ¿qué podría ser ese caballo de Troya? ¿Cuál podría ser? ¿Verdad que Apocalipsis habla de nosotros, cierto? Y nos define un poco en términos de tibieza, ¿no? La Odisea, luego la caracterización de ella, que es la tibieza. La tibieza. Podría ser que para nosotros un caballo de Troya pueda ser justamente esa ambivalencia, que sí, que no, que ya, que voy, que me quedo, la tibieza, podría ser. Quizá alguno de los caballitos más sutiles y mejor aceptados de nuestra época, de esa época, sea toda esa suerte de aparatos electrónicos quizás, que son tan buenos también, que si no fuera por ello no estaríamos aquí viéndonos. Magníficos, sí, sí. Y sin embargo, generan muchas veces esos componentes, o despiertan quizás más bien esas potencialidades adictivas, y lo digo bien, las virtudes increíbles, sin embargo, de las tecnologías son poco menos que maravillosas. ¿Sí? Estamos aquí nosotros, yo por lo menos pensaba el otro día, pues nada más hace 100 años, no sé, hace menos, en la historia, pues antes incluso de la imprenta, donde cada libro era costosísimo, donde el conocimiento era de pocos, era selecto, era exclusivo, era de la realeza casi. Pero ahora pues todo el mundo puede acceder a través de las tecnologías, es decir, podemos enumerar una lista enorme, grande, larga, buena, por supuesto, extraordinaria, de las virtudes, por decir algo de las tecnologías. Cuando nuestros abuelos siquiera imaginaron con dificultad tanto desarrollo. Imaginen ustedes, la red hoy moviliza las distancias, bueno, mejor, minimiza las distancias, nos permite vernos en tiempo real con aquellos que queremos o incluso con los que no queremos a veces. La época en la que era obligación guardar y revisar contenidos en grandes bibliotecas porque no había otra forma, pues bueno, eso ha pasado a la historia. Los chicos de hoy, pues incluso los jóvenes ya, eso es casi prehistoria, ¿cierto? Hace algún tiempo leí un artículo que tenía como título "De Internet y otras hierbas". Interesante el artículo, no pretendo compartir nada de su contenido, pero ya solo el título es propositivo, ¿cierto? De Internet y otras hierbas. No porque sea malo en sí, sino porque es quizás, como dicen algunos expertos de salud mental, bueno, y otros también observadores dicen que es el tobogán de las adicciones. Claro, no lo reconocemos eso, porque ningún adicto reconoce que es adicto, por supuesto. Muchas familias se rompen por la infidelidad. La infidelidad, hoy se reportan, sin embargo, más infidelidades a causa, o mejor, a través de la red, de la gran red, que infidelidades, incluso por lo menos en su inicio, por encuentros reales, WhatsApp, Facebook, Instagram, pues en Internet en general. Según algunas estadísticas, más del 48% de las infidelidades obedecen en principio, como decía recién, a un contexto virtual que facilita el encuentro furtivo, clandestino, etcétera. Y bueno, en el año 2014, sabrán ustedes, y luego también, pero por lo menos fue un boom en ese año y comenzó allí o se reforzó el tema de la selfie. Fue considerado el año de las selfies. Y por supuesto ese año pues hubo un reporte de más cirugías plásticas que antes, es decir, no tuvo precedente, por lo menos antes de 2014. Es una realidad que vivimos en una sociedad pornográfica en la que todo se muestra, ¿cierto? Que es básicamente la pornografía, es que todo se desnuda, se muestra, y así es la vivencia del día a día, la publicidad y bueno, de los medios, de las redes, de la televisión, etcétera. Todo eso es. Pudor, decoro, respeto, bueno, esas son palabrejas ambiguas ya, ambiguas, que antes eran parte, o algunos, digamos, eslabones de, digamos, de la contención del muro protector contra la inmoralidad, por decirlo de algún modo. Por supuesto, los apologistas de las tecnologías, como decimos, nos hablarían de las enormes ventajas del uso de las tecnologías, porque, bueno, después de todo, ¿qué de malo tiene la televisión en sí misma? Bueno, el Internet en sí mismo, pues no tiene nada de malo, ¿cierto?
Sin embargo, el problema, y yo creo que aquí podemos coincidir un poco, quizás no, el problema no es el caballo en sí mismo, ¿cierto? El caballo de Troya pudo quedarse allá, afuera. El problema no es el caballo en sí, el problema no es la tecnología en sí, no. Es lo que lleva adentro, ¿cierto? Lo fue en la antigüedad y lo es hoy, igualito. Aquellas grandiosas murallas rotas por los mismos troyanos necesitaron, necesitaron los griegos más artillería, más soldados o fabricar algún poderoso artefacto. Pues no necesitaron eso. El infiltrado Sinón, del que hablábamos recién en la historia, como todos nuestros falsos amigos, consigue vencer con sutileza y engaños y convencernos de que lo que está a las puertas es muy bueno e inofensivo, no pasa nada, no tiene ningún problema, pero es un videíto, pero esto es, pues, no pasa nada, igual, yo soy grande y lo suficientemente maduro y no pasa nada. Virgilio nos dirá que los que no fueron destruidos por el feroz Aquiles en 10 años de guerra y una flota de 1000 navíos, quedaron vencidos dentro de su casa, dentro de su propia casa, por la astucia de un engañador. ¿Qué les parece? Bueno, por allá proverbios dicen, Salomón en los proverbios, no des tu honor a los extraños, ¿cierto? Bueno, Miqueas 5:1 dice, rodéate de muros, nos han sitiado. Y me parece que viene muy bien ese versículo, esa expresión como lema de algún modo, porque también nosotros estamos sitiados. Y también nosotros necesitamos, como las murallas de la antigüedad, rodearnos de muros. ¿Y cuáles son los muros que nos protegen a nosotros? Podemos decir que los muros protectores, o por lo menos los que el Señor a través de su palabra nos ofrece, es la palabra, ¿cierto? Que fue el muro protector para el Señor Jesús en la gran tentación del desierto. ¿Podría ser eso? La palabra, la oración, orad sin cesar, podría ser también parte del muro. Pablo habla de una armadura que también nos debemos poner, una armadura porque estamos en guerra y la armadura nos protege. Y la fe, que significa mucho de esa armadura, bueno, podríamos encontrar muchas, no solamente esas que menciono así de momento y que viene a mi memoria, pero ¿cuáles podrían ser los muros que estamos nosotros construyendo o que hemos construido para evitar ser capturados por el enemigo? ¿Cuál podría ser esa muralla? ¿Cuáles son los muros, escudos, defensas, salvaguardias que podemos encontrar para protegernos? Hay un texto, un pasaje, una cita que encontré hace algunos años en la educación de la señora White y me la memoricé porque me impactó mucho. Bueno, es corta, en todo caso no tuve que esforzarme demasiado, pero me parece que rebosa de significado. Y bueno, de algún modo para responder a los muros que estamos nosotros también utilizando para protegernos. La cita dice algo así como escudo contra la tentación, como escudo, podemos decir como muralla para la tentación, e inspiración para ser puros y sinceros, ninguna influencia puede igualar a la de la sensación de la presencia de Dios. Bueno, no sé cuánto le diga eso a usted, pero la conciencia de la presencia de Dios en la vida, cuando estamos por tomar una decisión o cuando estamos pensando, no sé, relacionándonos, hablando, intentando, estudiando, haciendo lo que hacemos. ¿Cómo sería nuestra realidad si cuando hacemos o dejamos de hacer lo que hacemos o dejamos de hacer, tuviéramos conciencia de que Dios está, de que Dios nos ve? No esa conciencia de que Dios está ahí listo para darnos un garrote, no, o para juzgarnos, no. Pero sí que está ahí, pendiente, presente, como un amigo familiar, como un confidente, como un consejero, como un padre, como un hermano mayor. ¿Cómo sería entonces nuestra experiencia si pudiésemos visionarnos de ese modo? El Salvador decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cómo sería entonces, pongámoslo así, desde ese ángulo, nuestra experiencia, mi experiencia, tu experiencia? Si pudiésemos como Jesús también decir,
El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces volvemos al versículo introductorio. Por tanto, todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. No pretendo hacerle exégesis o hacer un análisis profundo del texto, pero por lo menos subrayemos. Nosotros todos mirando. Entonces, podemos subrayar esa palabra, mirando, y somos transformados. Y luego las unimos, somos transformados por lo que contemplamos. Podría resultar coherente, ¿cierto que sí? Porque en efecto hay una ley de la naturaleza, dice también la inspiración, mediante la cual somos transformados a través de lo que contemplamos. Los humanos somos interesantes, sin embargo tenemos la capacidad hasta de engañarnos a nosotros mismos, saboteamos nuestros mejores propósitos, los nuestros, no los de otros, que también, los nuestros incluso. Lo cierto es que mucho de lo que buscamos y peregrinamos o perseguimos también, o andamos buscando como peregrinos, en todos los lugares presenciales o virtuales, es con el anhelo auténtico de llenar un hambre, un vacío existencial, como dicen algunos escritores, como Viktor Frankl, por ejemplo, un vacío del alma, una sed que no se sacia, un aterrador vacío. Hay una historia con la que quiero terminar, y es la de un hijo pródigo contemporáneo. Dice la historia, bueno, es más o menos contemporáneo, porque todavía los grandes magnates vivían en grandes haciendas, en lugares pues bastante retirados de las grandes metrópolis. Hoy día no es tan así, o por lo menos las vías llegan, tienen incluso aeropuertos. Pero hace unos 100 años, tal vez, había un hombre de hacienda que tenía muchos bienes, mucho ganado, muchas riquezas, muchas tierras. Y tenía también varios hijos, no muchos, pero el hijo menor, como el de la parábola, le dijo, papá, mira, yo no quiero quedarme aquí en esta finca, no quiero tampoco ser un infeliz aquí, que me quedo solamente por la tradición familiar, yo quiero ir a la universidad y superarme, estudiar ingeniería y crecer, no sé, pues desarrollarme, por lo menos hacer algo que me genere satisfacción. Y bueno, el papá le dijo, mira hijo, pero está bien que aquí estamos lejos, estaban a 2 días de la gran ciudad, pero habían pueblos aledaños que no estaban tan lejos, tal vez a unas 5, 7, 8 horas, donde habían algunas extensiones universitarias y bueno, algunas posibilidades. El hijo no quería, ya él había tomado su decisión, no había forma de reconvenirlo. De modo que el papá, al igual que la parábola del hijo pródigo de Lucas 15, le dio suficiente dinero para que pagara varios años de la universidad. Bueno, le abrió una cuenta bancaria, en fin, para que pudiese comprar si quería un apartamento, para que se quedara allá. Tenía mucho dinero el hombre, de modo que le dio suficiente para que pudiese estar allí estudiando, que era lo que quería el muchacho. Y se fue, el joven se fue y se matriculó, en efecto, en la Facultad de Ingeniería y comenzó a estudiar, bueno, por ahí comenzó a tener también amigos, a enamorar, y luego decidió que esa ingeniería no era lo que quería, de modo que se cambió, y bueno, así pasaron unos meses, el papá escuchaba noticias de su hijo, él estaba muy lejos, pero le llegaban noticias. Bueno, tu hijo comenzó, pero se salió, se cambió, por ahí anda con amistades que no son muy buenas. Finalmente el muchacho, el segundo semestre, se matriculó y a las pocas semanas se retiró y no entró más. No volvió a la universidad. Por ahí los conocidos amigos que había encontrado lo veían en la universidad ya con otros amigos de la calle peores, bueno, no muy buenos, digamos mejor. Y el papá escuchaba esas noticias, 6 meses, 1 año. Al segundo año, al inicio, ya el papá dijo, bueno, ¿qué será de ese muchacho? Me voy a ir a buscarlo. Y se fue. 2 días de camino, 2 días de camino. Finalmente llegó a la universidad, preguntó por el muchacho, ya nadie sabía dónde estaba, hacía días no pasaba por los pasillos de la academia, entonces fue donde vivía, ya no vivía, ya lo habían visto en otra zona un poco más común. Luego la noticia era, o las indicaciones era que las últimas veces que lo habían visto, porque no lo encontraba, era borracho en los burdeles, en las cantinas, en las zonas más bajas de la ciudad.
Y bueno, el papá lo buscó un día, 2 días, una semana, 10 días, fue hasta la morgue, fue hasta los lugares más de todo. No estaba, se habría ido de la ciudad quizás. Bueno, parecía que no, porque lo habían visto por ahí, en malos pasos, hacía no muchos días. Y ya el papá, 15 días de búsqueda infructuosa, pues impotente, cansado ya, decidió que ya pues no lo iba a buscar más, se devolvería para la casa, ese papá, con el corazón partido, por supuesto, sin saber cuál sería la suerte de su hijo, estaría vivo, estaría muerto, ¿en qué andaría ese muchacho? Y se sentó allá finalmente, después de un día de búsqueda, ya no buscaría más, había buscado suficiente y nadie le daba razón. Y se sentó allá en la plaza, en unas bancas del parque central de la ciudad, donde hay por ahí palomitas y niños y ancianitos y mendigos también por ahí, pordioseros, habitantes de la calle, digamos. Y pues sí, uno de esos mendigos le dijo por detrás, disculpe usted, señor, ¿podría regalarme una limosna? Y el hombre, cuando escuchó, no solamente entendió que había un mendigo que le estaba pidiendo una limosna, sino que advirtió una voz familiar. Y su corazón palpitó porque quizás sería la voz de su hijo. Y volvió a mirar y a través de los harapos de la indigencia de ese chico, reconoció a su hijo. Era su hijo. No era un indigente por ahí cualquiera. Por supuesto, había llegado a la indigencia, al fango, se había hundido en el fango, pero era su hijo. De modo que se levantó temblando, sin poder creer lo que veía a su hijo, se encontró con su padre, no podía huir ya porque ciertamente estaba escondiéndose de cierto modo, y se encontraron papá e hijo, y el papá lo miró a los ojos con lágrimas y le dijo, hijo, tú me pides a mí una limosna, una miserable limosna, cuando todo lo que tengo es tuyo, hijo. Y lo abrazó, lo rodeó con sus brazos, y con lágrimas en los ojos le dijo, hijo, vuelve a casa. Tu lugar no es este, vuelve a casa. Así que, mis amigos y hermanos, nosotros estamos en guerra. Estamos en el gran conflicto en el que nuestra mente es la capital del conflicto, es el epicentro del conflicto. Satanás no pierde tiempo, él es un gran pensador, no se gasta, es decir, no se cansa más bien con gastar todos los recursos imaginables e inimaginables que usted pueda concebir para engancharnos, para llevarnos a sus redes, para hacerle daño a Jesús, al Padre que nos ama, que nos busca, que no quiere que perdamos su reino, que no quiere que salgamos de casa. Pero nosotros tomamos la decisión. Somos nosotros. Por eso somos seres libres. Por eso tiene sentido esta guerra. Porque somos seres libres. Bueno, por lo menos tenemos libertad para decidir. O podemos tener conciencia de la realidad. Y el Señor nos pide que le demos nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y mire mis ojos por mis caminos. Miren tus ojos por mis caminos. Bueno, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. O en primera persona, tal vez en primera persona, ven a mí tú que estás cargado y cansado y yo te daré descanso. Tú que huyes, tú que te escondes, tú que fabricas formas de salir solo y de solucionar solo y no puedes. Ven a mí y yo te daré descanso. Sí, el Señor nos llama a entregarle nuestro corazón. Y la pregunta en este momento, ya no podemos decir esa mañana, son las 12:24. Pero la pregunta que el Señor nos hace hoy, nos ha hecho ya en el pasado y nos hará mañana, es la misma. Hijo, ¿qué falta? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es suficiente para que vengas? Ven a mí. ¿Querrás hacerlo? Y todos los días esta pregunta y el eco es, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Podemos entonces orar y decirle al Señor, recíbeme tal como soy. Vamos a orar. Cariñoso Salvador, gracias porque nos das tu palabra y a través de ella la esperanza bienaventurada. La esperanza de que un día vendrás y extirparás y terminarás, Señor, con todo mal y sufrimiento. Pero la esperanza, Señor, de que ahora, hoy, ya mismo, tenemos la posibilidad, la oportunidad preciosa de experimentar la paz de tu presencia, la seguridad de tu salvación.
Señor, permítenos conocerte más y más profundamente y entender más y más el propósito que tienes para tus hijos, para nosotros, para mí, pecadores como somos, errantes como somos. Gracias por recibirnos y por amarnos todavía. En el nombre de Jesús. Amén. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Twas grace that led me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. Oh, He will my shield and portion be, as long as life endures. When we've been there 10,000 years, bright shine.